Hola chicos, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca de Julio Cortázar y de su libro Bestiario, que es una recopilación de cuentos de este escritor argentino. Esto es parte de un proyecto de literatura latinoamericana 2. Nuestro nombre es Camila Martínez, la idea es Javier Cudris, mi compañera Liz Rocha que está grabando él, y mi persona Litzy Navarro. Bueno, antes de hablar de los cuentos como tal, tenemos que saber quién fue Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino, uno de los mayores representantes del movimiento del boom literario. Bueno, Julio Cortázar, aparte de ser un escritor, fue una persona que utilizó su sensibilidad artística para tener afinidad con la política. ¿Pero con qué movimiento? Con el movimiento de izquierda. Él se identificó con las clases marginales, dejando de lado que él sea de clase alta, él se acercó muchísimo a las clases marginales. Por ejemplo, podemos compararlo con Jorge Luis Borges, ya que él jamás tuvo esa cercanía como la tuvo él con las clases marginales, se podría decir así. Él también es considerado uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Su afinidad política, ¿de por qué nació? Porque él tuvo un viaje a Cuba y conoció a Fidel Castro, y ya sabemos las tendencias políticas de Fidel Castro, eso lo ayudó mucho. Una característica de la escritura de Julio Cortázar es que tiene una similitud entre lo real y lo fantástico, y esto lo veremos en la mayoría de los cuentos que vamos a mencionar, ya que él hace ver lo fantástico como si fuera lo cotidiano, algo que olvidamos por ese momento que es mentira, ya que él lo hace ver algo muy común. ¿Qué podría decirles? Bueno, espero disfruten esto y gracias por prestarnos atención en lo que hablaremos. Este cuento se llama Omnibus. Se trata de la historia de una mujer de la época que trabajaba en una casa de familia. Ella se dedicaba a cuidar a una mujer. Un día como cualquier otro, un sábado, tiene un día libre y decide marcharse hacia el Retiro. Para eso ella toma el ómnibus, y en el ómnibus se encuentra con una particularidad. ¿Cuál es? Pues resulta que todos los pasajeros llevan en sus manos un ramo de flores, y ella, al no llevar nada, se puede decir que ahí está la distinción, y todos prestan muchísima atención, penetrando fijamente sus miradas hacia ella. Luego de un largo trayectorio donde ella ya se sentía completamente incómoda porque todos la miraban de manera bastante intimidante, se sube otro hombre al bus y compra un tiquete, al igual que ella, de 15 pesos. Ella dice, bueno, no tiene flores, compró uno igual que yo, podríamos tener afinidad, ojalá se sienta a mi lado. Sin embargo, el hombre no se sienta a su lado, se sienta un poco distante, y es cuando empieza ella a notar que realmente la incomodidad o la atención se dirige a que ellos no llevan el ramo de flores. Entonces, pues el guarda y el conductor están bastante atentos a lo que sucede. Todas las miradas se dividen entre ellos dos, sin embargo no dejan de sentir la presión de sus miradas. Más adelante, cuando llegan al cementerio, todos se bajan del bus, pero primero van las flores y luego van ellos. Cuando ellos se bajan, el conductor empieza a gritar el nombre del cementerio para que ellos también se bajen, como avisándoles que ya han llegado a su destino. Ellos les responden, no, nosotros no venimos para acá, vamos hacia el Retiro. Entonces el conductor, un poco enojado, se altera, solo que el guarda lo detiene y evita obviamente una tragedia, tal vez un golpe o ¿sí? una agresión por parte de él. Luego de esto, ellos continúan el trayecto y el hombre decide sentarse junto a la mujer. En el camino ellos van hablando como que qué crees que es lo que está sucediendo, se apoya uno al otro porque pues son los raros y es quienes están recibiendo todas esas miradas. Por eso deciden armar un plan para el momento exacto en el que lleguen al Retiro. Deciden que van a salir corriendo y alejarse a toda costa para evitar un accidente, una agresión por parte del conductor. En esas los detiene un policía, acción por la cual nuevamente el conductor decide alterarse y hacer como que bájense de aquí. Luego llegan al pueblo y al llegar, obviamente ellos concluyen su acción, se escapan del bus, se dirigen siempre van tomados de la mano. El hombre decide acercarse a una venta de flores, compra 2 ramos de flores, le entrega uno a ella y se queda él con uno, y sencillamente se pierden. Entonces el autor lo que trata de hacer es una crítica hacia cómo miran despectivamente, cómo critican a las personas que son diferentes, simplemente por
por esa condición, por no estar en lo común, en lo usual. Entonces es un cuento que permite una reflexión bastante intensa, pues es una situación que vivimos todos, por más que somos todos seres humanos, siempre está una distinción, que si eres evangélico, que si eres cristiano, que si lo que sea, siempre te van a estar señalando. Entonces, espero que les haya gustado el cuento. Bueno, el siguiente cuento que le vamos a relatar se llama Una carta a una señorita en París, de Cortázar. Bueno, en este cuento es lo típico de Cortázar, una mezcla de lo real y lo fantástico, donde se ve completamente reflejado en este cuento. Bueno, este cuento es narrado en forma de carta, donde no sabemos el nombre del protagonista, solo sabemos que él se lo escribe a una chica llamada André, que está de vacaciones en París. Bueno, resulta que nuestro protagonista está cuidando el apartamento de André. Él nos comienza a narrar que no se siente completamente cómodo aquí. ¿Por qué? Porque es un ambiente muy diferente a donde él estaba acostumbrado a vivir. Podemos notar cierta inconformidad o cierta falta de apego, ya que él narra la casa de André como una casa de una persona de clase alta, y pues él no es alguien que está acostumbrado a esto. Nuestro protagonista tiene cierta particularidad. ¿Cuál es la particularidad que tiene este protagonista? Él vomita conejitos. ¿Qué podemos asimilar de esto? Podemos decir que Cortázar, los conejitos es como una forma o una metáfora de hablar de los poemas o de la escritura, que él no se siente completamente cómodo. ¿Por qué digo que no se siente completamente cómodo? Ya sabrán a continuación. Nuestro protagonista vomitaba conejitos por algo que él podía manejar. Él sabía cuándo venían los conejos, él sabía dónde esconderlos, él sabía completamente todo. Pero cuando llegó a esta nueva casa fue como si todo cambiara, ya que no estaba en su ambiente. No podía controlar cuando estos iban a salir. Entonces, ¿qué hacía él? Antes, cuando vivía en su casa anterior, los escondía y esperaba que ellos crecieran y los regalaba a una señora en una finca. Todo perfectamente y nadie sabía acerca de su condición. Cuando él empezó a vivir en este nuevo apartamento, no tenía dónde esconderlos, no tenía dónde regalarlos, así que él había optado por matar al conejito, pero no lo logró hacer. Entonces tuvo este conejito, intentó matarlo, ya que no pudo, decidió esconderlo. El siguiente conejo que vino fue negro. No sabemos si es una forma de decir que es como la venganza del conejo o el karma pegándole por haberlo intentado matar. Todo completamente bien, decidió esconder a los conejitos y así fueron saliendo uno tras otro hasta llegar a 10 conejos. Él estaba lidiando bien la situación, le narraba a la señorita Ande por medio de la carta que todo iba bien, pero se disculpaba por ciertos daños en la casa, ya que los conejos hacían daños. Todo empezó a cambiar, todo se volvió un poco trágico cuando llegó el 11º conejo, ya que eso fue el descontrol para él, ya que él nunca había tenido un conejo por más de un mes. Imagínense tener 10 conejos y ahora otro más grandes, no sabía qué hacer. ¿Qué sucede? La carta comienza a tomar un tono un poco más triste, un poco más trágico y comienza a convertirse en una carta de suicidio. No lo deja expreso, sino que uno lo va notando por el desespero en la forma de hablar del protagonista. Ya no sabía qué hacer, no sabía cómo controlarlos, dice que los daños estaban completamente incontrolables. Entonces, ¿qué decide hacer él? Ya le comenzó a dar igual los conejos, los dejó andar por toda la casa y se disculpó por los daños porque él ya no podía hacer absolutamente nada. La carta termina de una manera un poco abrupta, no concluye, así que podemos asimilar que él se suicidó. Indagando, leyendo otras fuentes, porque en la carta no está expreso, se dice que él se tiró de un balcón con todo y conejos. Entonces, podríamos decir que es como un poco de la frustración de Cortázar a no sentirse cómodo con sus escritos, o no sabremos completamente. Lo que sí, como les dije, se remonta lo real y lo fantástico, ya que él hace ver los conejos como algo completamente natural. No vemos como que, ay, vomita conejos, qué extraño, no. Cortázar nos hace ver como si fuera algo completamente normal y es lo maravilloso de su escritura. Seguimos aquí con esta actividad de proyección literaria. El cuento que viene a continuación es el de Circe. Circe es un cuento que narra la historia de una muchacha, Delia, que vive en Buenos Aires, de tez blanca, fina y rubia. Ella tiene un novio, Mario, que constantemente sufre los chismes de los vecinos que dicen que su novia tiene un pasado oscuro. Él recibe cartas anónimas diciendo que tenga cuidado porque su novia tiene un pasado que no es el mejor. Resulta y pasa que Delia tiene 2 novios antes de Mario y estos 2 novios fallecen, mueren. El primero se suicida y el segundo sufre un desmayo. Resulta y pasa que Delia tiene algunos patrones de comportamiento un poco extraños. Ella es callada, no tiene una buena relación con sus padres y el mayor tiempo se la pasa haciendo bombones y licores.
Otro patrón bastante llamativo es que ella tiene una dominación con los animales, es decir, todos los animales, gatos y perros, caen mansos ante ella y los acaricia como si los dominara. El relato de este cuento se narra que también había una relación de muerte con la mujer, con Delia. ¿Cómo así? Se decía que ella atraía a los hombres a la muerte. Un día, ella le dio de probar un marshmallow, un caramelo a Mario. Este lo abre y encuentra una cucaracha. Él agarra los pedazos y los tira en la cara y ella empieza a sollozar, a llorar, hasta que él la asfixia. Entonces vemos que eran ciertas las negras intenciones de Delia. Luego, haciendo un análisis discursivo, haciendo una pequeña reflexión sobre esta lectura, vemos la intersexualidad que está presente. Pues el cuento se llama Circe, pero ninguno de los personajes se llama Circe. Circe era una diosa de la mitología griega que hacía bastantes hechizos a los hombres y los convertía en animales. Se decía que los convertía en leones, en osos, en cerdos, en todo tipo de animales, con unas pociones que ella les daba. En este caso, en el caso de Circe, de Julio Cortázar, Delia les daba a probar unos manjares a sus hombres y los convertía, o los llevaba, mejor dicho, a la muerte. También vemos que hay una intersexualidad en que Circe dominaba a los animales y Delia también tenía una afinidad. Es más, se dice que Delia jugaba de niña con las arañas. Entonces vemos algo llamativo en esta parte, en estos elementos intersexuales. Haciendo un análisis sobre la vida de Julio Cortázar, vemos que él tenía una serie de neurosis, es decir, él tenía un trastorno y él pensaba siempre que en la comida le iba a salir una cucaracha. Otra vez él escuchó un chisme, un rumor de que había una bruja que había matado a sus dos novios anteriores. Entonces podemos ver que de estos hechos de su vida, de estas lecturas que él realiza de Homero, de la Ilíada, nace la idea prodigiosa de escribir este cuento. Hola chicos, bueno, el siguiente cuento del bestiario de Julio Cortázar es Cefalea. Este cuento es un tanto complejo y hace un paralelo entre lo real y lo ficticio, que es en lo que se caracteriza este autor. Y más que todo porque en esta historia él crea un animal nuevo o fantástico, por decirlo de alguna manera, nunca antes descrito o descrito de manera distinta. Estos animales se llaman mancuspias, los describen de una forma peculiar. Resulta que las mancuspias, a partir de una investigación pues, que yo hice, hace referencia al interior de la cabeza de una persona. Las mancuspias son como esos monstruos que viven dentro de la cabeza de una persona para mortificarlos, tener pesadillas y demás. Un dato curioso de la vida de Julio Cortázar es que él toda su vida vivió con dolores de cabeza, y para contrarrestar estos dolores él decidió probar la medicina alternativa, o sea, la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es cuando un doctor o la persona que te va a atender tiene que tener la capacidad de decir si el dolor de cabeza que tú tienes se llama de alguna manera. Y así como se llama tu dolor de cabeza, así se va a llamar el medicamento que te va a curar. En el cuento se nombran 17 remedios para estas enfermedades, alrededor de 17 más o menos. Entonces, las mancuspias vienen siendo estas enfermedades. Resulta que en el cuento inicia con un círculo vicioso. Son 4 personas, están en una granja, en una finca. Ellos solamente lo describen como un lugar donde se cuidan animales, pero solamente están las mancuspias y otros animales, solo unos pocos. Son 4 personas que atienden, tienen un cuidado especial, siempre lo recalca, tienen que tener un cuidado especial para estos animales. ¿Por qué? Porque cualquier cosa en deshorario o cualquier mal hábito que ellos puedan crear para las mancuspias puede desatarlas. Ellas están todo el tiempo encerradas, los machos en una jaula, las hembras en el otro y las crías en otro. Siempre las atienden estas 4 personas. Un día, 2 de ellas, que son las únicas 2 que tienen nombre, 2 tienen nombre y las otras no los mencionan, solo las mencionas como personas que están ahí para cuidar. 2 de las que tienen nombre se van y rompen esa repetición de rutina que ellos tenían. Esto desata un caos completo para las mancuspias porque ellas estaban acostumbradas a eso. Entonces se dice que al romper esta rutina, Julio Cortázar quería mostrar cómo se desata la mente de una persona con enfermedades. Algo que ya no tiene, por decirlo de alguna manera, solución. ¿Por qué?
porque estas personas al final se dan cuenta, están acostadas, están viviendo ya con miedo, con pesadilla de salir de su casa, porque saben que las mancuspias ya no están encerradas, que ellas están allá afuera y que ellos tienen miedo de salir por querer encontrárselas. Entonces es una representación bastante compleja e interesante de lo que es el interior de la cabeza de una persona con alguna enfermedad, y cuando ya no tiene solución, lo que pasa, la repetición de todos estos medicamentos, qué pasa cuando está ese quiebre y la persona ya no puede consigo mismo y esta enfermedad. Gracias.